Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Yacer Rosa. Y yo, Bárbara Román, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorea nuestra amada apóstol Carmen Cabrera. Nuestros cultos de oración son los miércoles a las 7 de la noche, los cultos de jóvenes los viernes a las 7:30 y los domingos el culto mayor a las 9 de la mañana. Frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Le invitamos a gozarse con nosotros. Gracias, Gizzy. Queremos agradecer a los hermanos y amigos que se han estado conectando, a los que también comentan sobre las clases y el nuevo formato. Estamos muy agradecidos. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas. Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube en @iglesiamejes y también el chat de la Iglesia Mejes en WhatsApp. Amén. Y antes de orar, quería dejarles saber, Marisa Echevarría, nuestra hermana Marisa, le envía saludos y agradece las oraciones que han impartido hacia ella. Ahora vamos a orar por esta clase y presentarla al Señor. Padre amado, Padre bello, gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir y estar en esta clase para tu gloria y tu honra, para enseñar tu palabra y proyectarle amor a los que necesitan, a los rescatados, a las nuevas almas que están conectadas, Señor. Gracias por darnos las capacidades, la inteligencia y la sabiduría para llevar y aprender de este nuevo proyecto. Amén, te lo pedimos, Señor. Bendice al equipo, bendice a la iglesia a distancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada aprendimos quiénes eran los primeros 7 discípulos y sus características emocionales, incluyendo a Mateo, el autor del Evangelio que estamos estudiando. Amén. Aprendimos que Pedro y Andrés eran hermanos de Betsaida, que vivían y trabajaban como pescadores en Capernaum. Pedro fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. Andrés fue el primero en seguirlo. Jacobo y Juan también eran hermanos y pescadores también en Betsaida y vivían en Capernaum, conocidos como los hijos del trueno. Juan era llamado el discípulo amado, que llegó primero a la tumba, vacía luego de que María Magdalena les avisó. El único que no fue mártir, murió de viejo, fue en Éfeso, actual Turquía. Jacobo evangelizó en España y fue el primer discípulo mártir. Felipe fue el primer discípulo que Jesús llama personalmente y Bartolomé y Natanael es invitado por Felipe a conocer a Jesús. Cuando Jesús lo ve, lo reconoce como un verdadero israelita y lo invita a unirse a él. Hermanos, la lectura de esta noche se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos primeros: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre que es Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Así mismo. Hoy continuamos conociendo a los demás apóstoles, comenzando con Tomás. Tomás, el nombre Tomás significa gemelo y a veces se llama dídimo, el término griego para gemelo. Era de Galilea y pudo haber sido pescador. Las escrituras no mencionan cuándo fue que Jesús lo llama, pero presente con los demás discípulos cuando le avisan a Jesús que Lázaro murió y comenta algo increíble. Pues en la palabra del Señor dice en Juan capítulo 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Sin embargo, cuando Jesús se le apareció a los discípulos después de su resurrección, Tomás no estaba presente y se negó a creer menos que viera la marca de los clavos y tocara su costado. Eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 20 del 24 al 25. 8 días después, estando en las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos. Tomás pudo tocar sus heridas, qué bello hermano, y exclamó, Señor mío y Dios mío.
fortalecido de tal manera que evangelizó según su tradición en la India y en otras regiones. Amén. Se dice que murió mártir en la India atravesando por una lanza. Wow. Y comenzando las características del hermano Tomás, pero Tomás yo entiendo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Tomás era incrédulo hasta recibir pruebas. Si él no veía, él no creía. Necesitaba evidencia concreta para confiar, mente analítica, negativa y cautelosa. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Dios tan misericordioso y viendo su incredulidad, vamos mirando este aspecto, dejó que le tocara. Dios quizás dijo, no, Tomás es un incrédulo. Quizás Tomás no merece, él estuvo conmigo, ¿cómo es posible que ni me crea ahora? Pero el amor de Dios sobrepasa todo y dejó que le tocara. En San Juan capítulo 11, versículo 20, del versículo 27 al 28, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. En el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Aún con sus defectos, no se aisló definitivamente, sino perseveró, permitió que su fe creciera y siguió predicando el evangelio en el Señor. Qué hermoso. Jacobo, ahora vamos a estar hablando de Jacobo, hijo de Alfeo. Se conoce también como Santiago, pero el menor, que significa pequeño en estatura o joven, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo. Las escrituras mencionan a los padres de Jacobo. Su padre era Alfeo y Cleofas, y su madre era María, una de las mujeres presentes cuando fue Jesús crucificado, y que también fue a la tumba para ungir a Jesús con especies aromáticas. Esto lo pueden encontrar en Marcos 15, versículo 40 y Marcos 16, versículo 1. Fue considerado un líder importante en la iglesia primitiva, siendo el primer obispo de Jerusalén. Escribió la epístola o carta de Santiago y murió por lapidación. Consiste en lanzar piedras a una persona hasta que muere, por orden del sumo sacerdote Anano en el año 62 después de Cristo. Estamos viendo que aún todavía después que seguimos discutiendo todos los apóstoles, todavía siguen muriendo de una manera trágica y que hasta ahora el único que no ha muerto de una manera trágica, en la clase pasada le enseñamos quién era, Juan. Dentro de las características de Jacob, hijo de Alfeo, dice, pero lo describen como una persona discreta y humilde y de perfil bajo, sin mucho protagonismo, a diferencia de los demás que yo les había hablado, que querían estar en todo, ¿verdad? Pero Jacobo tenía bajo perfil. ¿Sabe que hay personas que son personas discretas, personas que no les gusta compartir nada en las redes? Hay personas así y yo entiendo que debemos de respetar esa humildad, esa discreción, esa intimidad de esas personas. Y como Jacob, hay muchos, ¿verdad? Su personalidad emocional se percibe más en la persistencia y el acompañamiento constante en los gestos dramáticos y protagonísticos. Por lo menos Jacob demuestra siempre estar del lado de Jesús. Del lado de Jesús, siguiéndolo, aprendiéndolo, predicando el evangelio, pero no quería ser reconocido ni expuesto. Era manteniendo un bajo perfil. ¿Cuántas personas hoy en día, yo que a mí me gusta hablar mucho, ¿verdad? Pero ya eres una persona que no le gusta hablar mucho, es muy íntima y eso se respeta. Cada persona tenemos nuestra personalidad y lo más importante, ¿sabes qué? Dios nos llamó. Y Dios nos acepta así como somos todos. Amén. Ahora vamos a estar hablando de Lebeo, hombre de corazón tierno, por sobrenombre Tadeo, valiente. Lucas lo menciona como Judas, hijo de Santiago, mejor conocido como Judas Tadeo. Se refiere a él como Judas, no Iscariote. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículo 22.
Era primo de Jesús. Su mamá María de Cleofas era hermana de María, madre de Jesús. Y su papá Cleofas era hermano de José, padre de Jesús. Hermano de Santiago el Menor, evangelizó en Mesopotamia y Persia junto con Simón. Fue arrestado junto a Simón en Celote, en Mesopotamia. Y según la tradición fue asesinado cortándole la cabeza con un hacha. Volvemos. Murió de una manera trágica. Lo que le quiero decir es que eso a mí me conmueve mucho, porque son personas que realmente se dedicaron, estuvieron con él, lo vieron, caminaron con él. Y dentro de las características del hebreo se define, según la Biblia, que parece que él era una persona bien, pero bien humilde. Bien, pero bien humilde. Constante y leal. Un carácter reservado y obediente. Enfocado en la fidelidad, la cooperación y la perseverancia dentro del grupo de los discípulos. Especificamos, en Hechos, dice, capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban juntos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dime con quién te juntas y dime cuáles son tus frutos. Estamos viendo que esta persona estaba constantemente unido a personas que profetizaban el evangelio, y te lo dicen de esa manera en el capítulo de Hechos, y estaba todo el tiempo en ruego, en oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hermano, hay personas que se apartan y su vida es llena de la oración, y yo los comparo como el grupo de los intercesores de la iglesia, que están constantemente, ellos vienen de madrugada, ellos oran, ellos proclaman, y muchos de nuestros hermanos son como Tadeo, teniendo una vida humilde en Cristo y profetizando su palabra. Así mismo, Bárbara. Ahora vamos a estar hablando de Simón el canista o Simón el celote. El término cananista o celote se deriva de arameo y significa celoso o ferviente. Simón era miembro de la secta de los celotes, un grupo radical que se oponía a la ocupación romana en Israel, incluso mediante la violencia y el terrorismo. Antes de conocer a Jesús pertenecía a un grupo de terroristas, sin embargo se encontró con Jesús. Lo transformó por completo, llevándolo a dejar su anterior extremismo político y religioso. La tradición dice que tras el Pentecostés evangelizó en diferentes regiones del Oriente Medio, Egipto y Persia. La tradición dice que fue martirizado en Persia, siendo cortado por la mitad con una sierra por su fe. Eso me estremece, realmente me estremece. Es que te corten por el medio. No, eso es demasiado crueldad. Sin embargo, la Biblia menciona que Simón tenía un temperamento intenso y comprometido, emocionalmente muy apasionado, porque lo creía justo. Ilustra la capacidad de su fe para superar diferencias políticas y sociales en aquel entonces, con un corazón dispuesto a seguir a Jesús activamente. Su transformación de un posible revolucionario a ser un seguidor de Jesús. Esto demuestra que Simón era un político, era una persona que era de los que protestan, de los que revolucionan, de los que llaman la atención, y que era comprometido, intenso. Me imagino que los que gritan, los que hablan, los que tienen pancartas. Pero Dios lo mandó a bajar su intensidad. Y que esa misma intensidad fuera a razón de Jesús. Y entonces Simón se comprometió totalmente con Jesús y le siguió hasta el último día. Y cambió. Su fe la dedicó, y su hablar y su intensidad lo dedicó a predicar las nuevas de Jesús. Amén, amén. A veces tenemos defectos, vemos personas con defectos y decimos, no, ese no puede hacer X, no puede ser el pastor, no puede ser el evangelista por todos los defectos, pero Dios utiliza esa fuerza, esos supuestos defectos, los utiliza y los crea y los transforma para bendición, para Él, para llevar su palabra. Amén. Por último, Judas Iscariote. El nombre de Iscariote es epitelo, que según los estudiosos se refiere a su lugar de procedencia. Probablemente en Keriot, una aldea situada al sur de Judea,
Es posible que el resto de los apóstoles tuvieran poca información sobre su vida antes de ser elegido por Jesús, ya que era el único que no provenía de Galilea. Era el tesorero que se apropiaba del dinero. Lo pueden encontrar en Juan 12, del 4 al 6. Los salmos anticiparon la traición. En la palabra del Señor dice en Salmo capítulo 55, versículos de 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese era Judas con el Señor. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 monedas, hermano. Monedas de plata y un beso en la mejilla. Juan capítulo 13, 27. Y después del bocado de Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Se arrepiente amargamente e intenta volver las monedas. Sin embargo, los fariseos no lo quisieron. Arrojaron el dinero en el templo. Desesperado, se suicidó ahorcándose. Esto a mí me apasiona mucho, y porque todo el mundo dice que él es malo, Judas, que eres como Judas. Pero yo veo aquí a Judas, yo veo una persona que quizás con problemas de salud mental. Porque una persona que se quita la vida, que la vida se supone que es lo más que tú aprecies, lo más que tú amas. Pero claro, él se sentía culpable. Y una de las características que él tenía, él era egoísta. No podemos ignorar lo que él era, no podíamos ignorar sus debilidades. Era egoísta, ambicioso, vulnerable a la tentación, con un corazón materialista y manipulador. ¿Sabe? Era fuerte. Sin embargo, también una muestra profunda de fragilidad emocional, ya que la culpa por sus actos lo llevan a la desesperación. En la palabra del Señor dice en San Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5, y entonces Judas, el que le había entregado, vieron que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo, yo he pecado, y entregado una sangre inocente, mas ellos que nos importa, allá tú. Y arrojándole las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Yo pienso que muchas veces hay personas que sí, que son como Judas, que son ambiciosos, que son manipuladores, que son personas materialistas, que son difíciles, pero Dios los ama. Y él intentó arrepentirse. Y yo le pido al pueblo que cuando alguien venga a donde ti a intentar arrepentirse, no seas como los fariseos. Allá tú con tus problemas. Y viene y le tira las monedas. Y eso él lo entró en una desesperación y un sentido de culpa, que eso fue lo que lo llevó a ahorcarse y a suicidarse. Y eso lo vemos muchas veces ahora. ¿Cuánta gente se quita la vida? ¿Cuánta gente se nos va en ese mundo de dolor y de desesperación y de culpabilidad porque no hay una madre amiga? ¿Ustedes saben qué fue el error que cometió Judas Iscariote? Que fue a los fariseos en vez de ir a los pies de Cristo. Si hubiera ido a los pies de Cristo, Jesús lo hubiera perdonado como perdonó a Pedro por haberlo negado. Pero fue a las personas equivocadas. Hermano, les pido que cuando tengan una situación, sepan ir a los pies de Cristo para que Cristo salve tu vida. Amén. Y cuide tu mente. Sí mismo. Cada uno de estos apóstoles tenían unas características que tú podrías pensar Amén. que no estaban limitadas de conocimiento para ser apóstoles. Pero Jesús llamó a pescadores como Pedro y su hermano Andrés, y pescadores como Mateo, el publicano, y Simón el celote. Amén. Hombres con caracteres impetuosos como los hermanos de Juan, Jacobo, hijos del trueno. Tomás necesitaba ver para creer, y Judas Iscariote era ladrón, pero también su amigo. Pero todos caminando y viendo los milagros y vida de Jesús. Amén. Y evaluando nuestros comportamientos, podemos
ser en ocasiones cualquiera uno de ellos. No estamos expuestos a tener ninguna de las características de los 12 apóstoles que nosotros le hemos mencionado. No estamos expuestos. Pero aún así con nuestras debilidades Dios nos escogió. Todos estos hombres, con la excepción de Judas Iscariote, fueron transformados por Jesús de Nazaret. Todos cumplieron la gran misión, aunque algunos murieron trágicamente, pero otros, como Juan, que estuvo con él hasta el final. Todos terminaron sus días como mártires y como Juan, que estuvo con él siempre. Siempre, siempre hasta el final, pero todos ellos cumplieron su propósito. Amén, amén. Antes de morir, Jesús oró al Padre por sus discípulos. Juan, el discípulo amado, lo recordó y lo registró. El capítulo 17 entero está dedicado a esta oración. Se titula Jesús ora por sus discípulos. En esta noche vamos a compartir parte de la oración, incluyendo en la parte que nos menciona a nosotros. Amén. En el versículo de Juan, capítulo 17, de 13 al 17, dice, pero ahora voy a ti. Escucha, pero ahora voy a ti. A ti hablo en el mundo, para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque aunque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero dice, santificaos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Estamos en el mundo, pero recuerden, nosotros no somos del mundo. Amén. En Juan capítulo 17, versículo 21, dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esta noche, todos hemos sido santificados en su verdad, en su palabra, que es la verdad. Amén, amén. Y es bien importante que no se olviden, hermano, no se olviden de ninguna de las características que yo le he mencionado de todos los apóstoles o que le hemos mencionado de todos ellos, porque en algún momento fuimos identificados. Pero aquí lo más importante es que independientemente de tus debilidades, de tus características emocionales, no te excluyas, no te quites. No diga no voy. Al contrario, piensa que eres llamado y piensa que eres parte. ¿Sabes? Dios te diseñó y eres parte del propósito de Dios. Y hasta ahora, ¿verdad, hermano? Hemos culminado en esta noche estas características de estos 12 apóstoles, ¿verdad, Yacer? Y estamos muy contentos. Le mandamos saludos a nuestra hermana Marisa, pero para la próxima semana estaremos estudiando la misión de los discípulos de Jesús en Mateos capítulo 10 y versículo 5. Si tuviera Marisa, ya estuviera explicándolo aquí y yo peleando con ella. Marisa, espera. Pero para que sepan que vamos a estar estudiando Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 42. Amén. Ahí veremos que Jesús le imparte unas instrucciones específicas y les advierte que las consecuencias por seguir sus instrucciones. Bueno, y con esto cerramos nuestro estudio bíblico de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti. No te pierdas nuestra conversación en vivo con nosotras. Y todos los jueves conéctate a las 7:30 en Facebook para conseguir profundizando en la palabra. ¿Te perdiste de algo o simplemente quieres compartirlo? Encuentra este estudio y otros adicionales en Facebook, Instagram, WhatsApp, en el grupo Mejes o YouTube en @iglesiamejes. Así que sigan conectados a través de la Escritura. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Saludos. Soy Ron Franco de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor de Atillo. Quiero aprovechar este momento para compartir con usted las diferentes formas como puede compartir la palabra de Dios con sus seres queridos. Aparecemos en Instagram y en YouTube como Iglesia Mejes. En Facebook nos puede encontrar como Mejes Atillo. Y no olvide conectar con nuestro canal de WhatsApp. Puede seguir los enlaces en la descripción de este video. Recuerde comentar y compartir. Dios le bendiga.